Hola, muy buenas tardes. Estamos en este primer episodio de Pasos de Esperanza Podcast y estamos conociendo ahora pues todo lo referente a las educaciones de los estudios de migración, sobre los derechos de las personas migrantes. Como ya conocen, pues somos una organización con más de 8 años de existencia y pues hoy estamos contentos por varias razones. Una de ellas es porque pues ya es diciembre, ya estamos pasadas y vamos a tener una muestra muy próximamente, en unas horas. Y además también tenemos el gusto de presentarles a Luz Elena, pero me gustaría mucho que ella nos dijera quién es una para mí, o sea, es como uno de los referentes en cuanto a la investigación sobre migración, ¿sí? Entonces, pues nos gustaría que nos dijeras quién eres y así vamos a ir platicando poco a poco sobre este tema que a todos nos apasiona aquí en Paso de Esperanza sobre la migración. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Es un placer estar aquí contigo hoy y participar en este podcast ahora en este nuevo proyecto que tiene Paso de Esperanza C. Pues yo soy Luz Elena Rodríguez Tapia. Estudié Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Ciudad de México. Después, unos años despuesito de titularme, decidí estudiar la maestría en estudios de población en el Colegio de la Frontera Norte, un poco vinculado con el hecho de que siempre estuve interesada, o bueno, casi siempre, ¿no? Por lo menos desde que estuve a mitades de la carrera, en el tema migratorio. Entonces, un poco inspirada en querer vivir en una frontera, pues me fui al Colegio de la Frontera Norte y estuve en Tijuana 2 años estudiando por allá. Y después, terminando la maestría, igual estuve colaborando en diferentes proyectos de investigación y consultorías, haciendo cuestiones estadísticas y también cuestiones de trabajo de campo, y decidí pues retomar la cuestión de los estudios, ¿no? Y ahora estoy haciendo el doctorado en estudios de población con una tesis que va de migración en el Colegio de México, igual en la Ciudad de México. Entonces también fui migrante interna. Claro, cuando hiciste la carrera de sociología, ¿ya sabías de antemano que querías estudiar sobre la migración? ¿O qué fue lo que primero que te impulsó a estudiar sociología? Uy, sociología y migración, o sea, son como dos temas aparte porque, o sea, me gustaba... O sea, por ejemplo, detrás de esa sociología, pensando en qué quieres estudiar, sobre qué. Pues yo quería estudiar sociología, por un lado, porque durante mi adolescencia fui alfabetizadora. Entonces me gustaba mucho la cuestión de los proyectos de participación social. Y por el otro, me gustaba mucho escribir ensayos y desde la preparatoria como que había leído ya un poco a los clásicos, entonces como que yo decía, bueno, pues me gustan como la parte 2, ¿no? Como ya estudiar más formalmente cuestiones de organización social, y que además si esa visión me ayuda a querer de alguna manera responder a problemáticas sociales, pues va a todos pájaros de un tiro, ¿no? Un interés y como una manera de ver el mundo. Ya en la carrera, pues uno se tiene que encarrilar, ¿no? Yo inicié como primero, o sea, en mis primeros semestres lo que más me interesaba era la sociología urbana y yo quería como trabajar algo sobre poblaciones de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Me gustaba el tema de la infancia. Pero eso se fue transformando porque tuve la posibilidad de trabajar en el Instituto de Investigaciones Sociales al lado de quien fue mi mentora después, Sara Lara, y con Sara pues ella trabajaba en migración, ¿no? Ella siempre trabajó, en el momento que yo entré al instituto, ella trabajaba migración indígena, ¿no? Sobre todo trabajadores agrícolas que se iban a Sinaloa, a Baja California, a California, Estados Unidos, y también migración de mexicanos en Canadá.
Entonces más bien fue a partir de mi ingreso al Instituto de Investigaciones Sociales que como que, oye, ya vete encarrilando a leer cosas más especializadas y toma una línea de investigación para que vayas trabajando en ella, ¿no? O sea, ese fue un poco como la encomienda de Sara, y pues ahí empecé a agarrar ritmo y empecé a tener materias optativas, ¿no? Para más de migración. Entonces fueron como una sociología. Con el paso del tiempo pues me fue cambiando la vida y pues también como que mi propia trayectoria académica me fue llevando hacia la migración, y ya al final opté por hacer una tesis. Bueno, es que también era muy fanática, o sigo siendo muy fanática de los estudios asiáticos, y me gustaba mucho el tema de China. Entonces como que ahí compaginé mi hobby, ¿no? Que era como leer sobre China, ir a eventos sobre China y cosas así, con los estudios de migración, y entonces terminé haciendo una tesis sobre migración china en México. Perfecto. De hecho, en otras ocasiones hemos platicado que en esa población, pues es una población que es muy, pues poco estudiada, a mi parecer, como que es poco estudiada. E inclusive por eso dice que uno de los referentes, porque yo podría decir que es uno de los referentes en cuanto a estudios chinos que conozco. O sea, yo podría decir, si lo se estudios chinos, o sea, por lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, bueno, yo he conocido sobre la migración china, al menos tengo indicios de que comenzó, bueno, obviamente comenzó así como que históricamente, pues a partir de los puertos de Acapulco, ¿no? Por lo menos aquí en México, ¿no? Sí, la nao, ¿no? La famosa sí, nao. también pues en cuestión en todas las Baja Californias. También tengo entendido que se inició todo esta como éxodo, no sé si se puede llamar éxodo, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial que comienza también otra como era de migración china hacia América. ¿Es así o cómo? Pues más bien, digamos, como que los grandes flujos son desde el 19, no tanto de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, al final pues China también tuvo sus propios procesos, ¿no? Entonces en el siglo XIX lo que imperó un poco la llegada de los chinos a diferentes lugares de América Latina, porque no solamente ocurrió en México, sino que principalmente en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en Cuba, llegaron flujos de migrantes chinos que eran principalmente trabajadores y que llegaban a estos países a proyectos productivos de modernización. Es decir, venían a trabajar en las obras de los ferrocarriles, venían a hacer cuestiones de minería. En Perú, por ejemplo, trabajaron en la zona del guano. Venían también como dependiendo, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? Y lo que se quería desarrollar en ese momento, pues se trajeron a muchos trabajadores chinos, como porque se necesitaba mano de obra. Entonces eran tratados internacionales, tratados de amistad, en donde se hacía uso de esa fuerza de trabajo. Y pues a México llegan justo en el periodo del Porfiriato, y coincide también con la ley de exclusión de chinos de 1882 en Estados Unidos, que dice ya no queremos más trabajadores chinos que se regresen a su país, ¿no? Y entonces mucha gente, en lugar de regresar a China continental, lo que hicieron fue ingresar a México para ver si en algún momento iba a haber de nueva cuenta una política migratoria, ¿no? Y ahí vemos ya desde hace siglos cómo la política migratoria es muy importante en la cuestión de cómo pasan o no los migrantes, ¿no? Y cómo se gestionan los flujos migratorios. Entonces mucha gente dice, no, me voy a México en lo que espero poder regresar algún día a California o a otros estados de Estados Unidos, porque ya se estaba acabando, habían llegado por la fiebre del oro, y pues espero en México y a ver qué pasa. Y ahí se fundan comunidades importantes como la de Mexicali, que hoy pues ya se conoce, ¿no? Y que es
ahora es un tour muy importante para la gente que va a visitar Mexicali, ¿no? Una cuestión incluso turística. O se dice que la principal comida de Mexicali es la comida china, porque esa es la comida local. Entonces empiezan estos flujos un poquito antes y continúan hasta 1930, ¿no? En México, te digo, cada país vivió su propia experiencia. Cuba fue también trabajadores de todo tipo en estos convenios internacionales, pero se crearon sus propias comunidades. En Perú pues también, ¿no? Los restaurantes de las chifas, en Costa Rica, y en México en particular llegaron por ahí hasta la década de los años 30 más o menos, que termina igual un momento donde después de la Revolución Mexicana pues había como un sentimiento de protección a lo nacional. Entonces ya no se quiere tanto tener ciertas presencias y se implementa una política migratoria restrictiva desde México para que ya no entren más chinos, y no solo eso, sino que en algunas localidades fueron expulsados en la década de los años 30. Entonces, inclusive he leído por ahí que ha habido episodios como de xenofobia muy fuertes, ¿no? En todo lo que es el norte, ¿no? Sí. En Coahuila, la matanza de Torreón, de 1915, fue un episodio sumamente cruento, ¿no? Ahora se ha tratado mucho por parte de los migrantes los descendientes de migrantes chinos, ¿no? Como de decir, oigan, ocurrió esto y esto es un antecedente muy importante que marca un hito de un episodio muy oscuro de la historia de México, y hay que reconocer eso, ¿no? Incluso recientemente, hace un par de años, si no me equivoco, hubo como una disculpa por parte del gobierno a la comunidad china por la matanza de Torreón. Estabas hablando de Perú, pero hemos visto que también en Perú, no sé, desde lejos yo veo que la influencia ha sido más prominente en Perú que en México, ¿no? Se podría hablar, por ejemplo, que en el caso de Perú podría ser también como una tercera raíz, como se habla ahora aquí en México, como los afrodescendientes, como la tercera raíz. En Perú sería algo parecido, como una raíz. Mira, la verdad desconozco así como ya para teorizar si es una tercera raíz, pero sí sé que tiene una influencia muy grande a nivel cultural, ¿no? Tanto China como Japón. Es más, han tenido también personajes muy importantes de la historia que son descendientes de chinos. Y bueno, en Perú se observa, ¿no? En la comida se ven también se puede comer, ¿no? Oler y comer la presencia de China, o por lo menos de Asia en general. Hablar de una tercera raíz, no lo sé, ahí no me atrevería, ese ya sí no es mi cama para animarme a decir algo más. Perfecto. ¿Y por qué crees que es más común decir que se conforman los barrios chinos? ¿Cómo a raíz de la perspectiva de la migración se forman estos barrios chinos que inclusive existen, por ejemplo, ahí en Mexicali, en México, en otras ciudades del país existen estos llamados barrios chinos? ¿Cómo es que se conforman, ¿no? Pues el barrio chino tiene mucho que ver con la cuestión de la exclusión, ¿no? Y creo que también es un ejemplo bueno a seguir, ¿no? De qué ocurrió en la historia y qué podría ocurrir en situaciones muy extremas. O sea, el barrio chino también, o sea, por una parte, pues tienes a migrantes que que las diferencias culturales son muy fuertes, ¿no? No hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura, no comen lo mismo. Entonces, por un lado, tienden a acercarse, ¿no? A hacer lazos de solidaridad bastante fuertes, porque además son parientes, y no solo parientes, a veces son vecinos de donde fueron vecinos en el lugar de origen en China, ahora van a ser vecinos en el lugar de destino o de recepción.
Entonces, por un lado tienes esto de guardar ellos mismos, también proteger ellos mismos sus cuestiones culturales, pero también protegerse de los actos de discriminación, violencia, exclusión que vivían por parte de la sociedad receptora, ¿no? Que pues a veces no los quería recibir, ¿no? Entonces ahí como ellos hacían, hay autores que hablan que incluso más que barrios chinos, ¿no? Se hacían guetos, y esos guetos eran modo de protección. ¿Por qué? Pues bueno, había una generación de autoempleo, entonces entre ellos mismos se cocinaban, entre ellos mismos se hacían sus empresas, que sus lavanderías y demás, pero era como más una cuestión de protección ante la enorme diferencia cultural y las desigualdades pues económicas, sociales que conlleva estas diferencias culturales también, ¿no? Por eso el barrio chino aparece en muchos lugares del mundo, y barrios chinos pues está el de Mexicali, pero pues también está el de Ciudad de México, que bueno, es muy chiquito, ¿no? En comparación con otros barrios chinos como los que están en Perú, o creo que también en Cuba también está el barrio chino, en Argentina también hay barrio chino. Era una forma de protegerse de esas constantes ataques, pero también de poder reproducir su vida social y económica y poder ellos mismos tener su propio campo de acción. No, ya, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo tu tesis sobre? La tesis de licenciatura fue más larga. Los chinos son una comunidad muy muy endogámica, es decir, que es una comunidad cerrada, ¿no? Entonces también la cuestión del idioma pues era un reto. Yo en ese momento pues estudiaba Putonghua, que es el chino mandarín, que se conoce, ¿no? Comúnmente como el chino mandarín, y pues eso ayudó un poquito, ¿no? En Ciudad de México a conocer a algunas personas de la Cámara China de Comercio y pues así restauranteros y demás, y pues sí me tardé bastante tiempo en poder comprender cómo funcionaban las nuevas generaciones de migrantes, ¿no? No tanto los migrantes históricos o las viejas comunidades, sino quiénes estaban llegando, porque a mí lo que me interesaba en esa tesis era hacer un comparativo de rupturas y continuidades de la migración china, ¿no? Cómo eran los nuevos chinos que estaban llegando, los de la China de la potencia mundial, los de la China que venían de las Olimpiadas, del orgullo chino, de toda la reestructuración económica, versus esas primeras oleadas que eran más de descendientes chinos. Entonces, pues sí me tardé, con los nuevos me tardé bastantito, o sea, sí estuve así de hola, ¿no? Pues sí estuve como, yo creo que un añito, digo, no todos los días, ¿verdad? Pero sí un añito tratando de generar redes. Y como, bueno, yo me ha tocado ver casos de personas mexicanas que tienen apellidos chinos, ¿no? De hecho ya vendrían siendo segunda, tercera generación. Sí, justo, que son personas con ascendencia china, ¿no? De esas primeras oleadas de migrantes, que pues muchos llegaron a tener posiciones importantes en diversos sectores. Bueno, a lo mejor en Nuevo León no es muy común esto. El otro día estaba platicando con unos amigos sobre la figura de la cafetería. Pero en Ciudad de México es muy común la cuestión del café de chinos, que es como, tienen un modelo muy particular que fue inventado por esos migrantes que vinieron a México, en donde se te sirve el café hasta donde tú digas y luego se te pone la leche, ¿no? Que después se fue ese modelo a Veracruz, ¿no? Vale. Y está el pan de chino, que pues no es que sea de China, ¿no? Con estos panes, pero que es hecho por chinos, adaptado a México. Y pues entonces uno pide, este es el pan de chino y tiene su sabor especial. Entonces te pides el pan, te pides el café con leche,
y además están las comidas abundantes chinas, ¿no? Que puedes pedir el arroz, pero también te venden los chilaquiles, ¿no? Entonces este modelo de cafeterías fue muy importante pues, durante muchos años en Ciudad de México, que además ese modelo es el de Biscuits Obregón. Ahora, no veas a dónde lleva la leche, ¿verdad? Sí, entonces no se reconoce, y es un poco lo que yo decía en la tesis, que porque todavía hay cierta distancia, ¿no? Hacia lo chino. Y hay una herencia muy fuerte de racismo, de decir, el chino cochino, es el chino que come perro, es el, ¿no? O sea, todavía existen muchos estereotipos de, ay, el amarillo, el estás hablando rasgados, en chino. Estás hablando en chino, me engañaron como chino, ¿no? O sea, como los mexicanos todavía guardamos esos rasgos de estereotipos tan fuertes con respecto a China y hay una reserva con respecto a China, ¿no? Pero de que dejaron un legado y pues las nuevas generaciones o por lo menos terceras generaciones están haciendo un trabajo muy importante para que se reconozca cada vez más la importancia de la comunidad china en México. Por ejemplo, dentro de esos mismos legados, también he estado como leyendo por ahí que inclusive lo que se conoce como China poblana, que cuando fue como después de la independencia, ¿no? Que empezaron a llegar todas estas telas, como en ese entonces no había como una diferenciación entre la población como oriental, empezaron a utilizar lo que eran los kimonos, y que a raíz de eso como que ya con la influencia colonial, influencia francesa, empezaron a decir chinas poblanas. Entonces por ahí también no sé si de esa aseveración la hayas escuchado. No, la verdad digo, debería de saberlo. pero no, la verdad del específico de la China poblana no me sé. Sí, porque además, bueno, ya cuando uno se va más atrás, las cuestiones de Manila, o sea, eran colonias, ¿no? No era la China continental, así que hoy conocemos. Entonces, la construcción de lo que es chino también ha cambiado con el paso de los siglos, ¿no? Y pues, sí, quizás muchas cosas venían de China, pero no eran de China. Claro, porque tenemos, bueno, yo lo alcanzo a distinguir así, ¿no? Tenemos como el conocimiento de ese como ancestral, ¿no? Mágico, ¿no? De las leyendas, todo. Pero también está la otra, la China del libro rojo, ¿no? La China comunista, ¿no? Sí. Que también ha traído también otras cuestiones como más económicas, ¿no? Y sociales. Bueno, entonces estuviste diciendo sobre ese tema en la licenciatura, en la maestría también lo tocaste. En la maestría también, o sea, fue en parte porque, pues bueno, ya yo empezaba a conocer el COLEF y tenía muchas ganas de vivir en frontera, ¿no? Así tenía ganas de tener esa experiencia. Y por el otro, pues si iba a continuar con mi tema, pues una de las cosas que quería hacer es llegar al lugar en donde más chinos había, ¿no? Y que históricamente era de los más impactantes, que era Baja California. Entonces en la maestría tuve que cambiar el enfoque, ya no fue sociológico, ¿no? O sea, ahí ya era más de estudios demográficos. Entonces, pues más bien ahí trabajé cuestiones de trayectorias laborales de personas de origen chino en Tijuana y tengo un caso también de Mexicali. Era cómo se lleva a cabo la inserción laboral de las personas chinas, ¿no? Era como hacer un poco cuestionarse. Un estudio muy clásico, ¿no? O sea que en Estados Unidos, en Italia, en muchos lugares es un estudio básico hablar sobre la inserción laboral de los chinos y describir un poco cómo se lleva a cabo este proceso socioeconómico, pero en México no se había hecho. Digo, no es que soy una pionera ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, digamos, hice un huequito de conocimiento, pues lo hice aplicado a una ciudad, ¿no? A una región, como para pues, hablar qué tan diferentes podían ser esta inserción. Perfecto.
vamos ahora, después ya hiciste la maestría y ahora estás haciendo el doctorado. Sí. ¿En qué estás haciendo el doctorado? El doctorado es en estudios de población, pero la tesis, ahí ya di un cambio, pues digamos, me quedé en la migración, porque pues, migración me gusta muchísimo, pero di un cambio en la cuestión de la población objetivo. Ahora estoy trabajando migrantes hondureños que están en proceso de establecimiento en 2 ciudades, en Tijuana, Baja California. No abandono Baja California del todo, ¿no? Y aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, más que en Monterrey, también en la zona metropolitana, ¿no? Porque una de las cosas que hemos estado viendo en el proyecto y en la implementación del trabajo de campo es que pues hay mucha gente que vive en otros municipios más allá del de Monterrey, ¿no? Que están en lugares Juárez, en Guadalupe, en otros municipios también significativos y que no necesariamente es solamente en el municipio de Monterrey, ¿no? Bueno, entonces ahora estás enfocado en la población de Honduras. De Honduras. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿tú a qué crees que se deba o que las personas tienden más a señalar como un riesgo que venga una persona extranjera, de una persona de Honduras, de Centroamérica, a una persona asiática? ¿Por qué crees que...? Híjole, esa pregunta no está en la tesis, pero está muy buena. Y yo creo, arriesgándome un poquito, a que las condiciones son distintas. O sea, en el caso de la comunidad china, porque también una comunidad asiática no es lo mismo ser asiático, venir de Japón a venir de China, ¿no? O venir de Corea. Tienen incluso el estatus o el imaginario que tiene el mexicano de estas migraciones también varía mucho, ¿no? O sea, sí hay como una cuestión mucho más aventajada de los japoneses y de los coreanos ante los chinos. ¿Entonces consideras que inclusive entre estas 3 grandes poblaciones asiáticas hay una distinción que hace el mexicano de... Sí, yo le llamaría imaginarios, ¿no? Okay. Estos imaginarios sociales que construimos sobre lo que pensamos de un colectivo. Y sí creo que hay unas distinciones, ¿no? Incluso uno le puede preguntar a tu tía, a tu familia, así en la cena de Navidad o lo que sea, ay, los chinos no sé qué, y los japoneses, no, es que los japoneses son muy educados, ya. ¿no? Porque no, los sí, japoneses es desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, recogen la basura, ¿no? O los coreanos, que ahora pues se habla más de Corea, pues es como, claro, nuevos imaginarios BTS, ¿no? El comer el pan coreano, qué rico, y China todavía no, a pesar de que también ya es una potencia, todavía hay muchos prejuicios alrededor. Entonces yo creo, regresando un poco a la pregunta de las poblaciones hondureñas y las poblaciones chinas, pues es que vienen en circunstancias distintas. Su nivel de vulnerabilidad seguramente va a ser distinto también, porque los chinos vienen, ¿no? en un sistema migratorio muy bien armado, ¿no? En donde muchos vienen contratados, son pedidos desde México a China si necesito tantos trabajadores, vienen con familias, o hay una cuestión de paisanaje muy fuerte, ¿no? En donde te voy a apoyar, a lo mejor me debes dinero, y lo vas a pagar con tu trabajo, pero digamos, vas a llegar a un techo donde dormir, vas a tener que comer, vas a tener que trabajar muchísimo, pero pues esa cultura del trabajo, pues ahí ya la podemos discutir después, pero vienen de alguna manera protegidos por una comunidad que es sumamente sólida. Entonces no, va a ser muy difícil que uno encuentre a una persona de origen chino pidiendo alguna especie de ayuda humanitaria, empezando por ahí. Wow. Y también las condiciones de origen van a ser muy distintas, porque pues dependiendo de qué localidad
vengan, ¿no? En el caso de Baja California, mucha gente viene de Cuantong, y bueno, son familias, vecinos y demás, ¿no? Restauranteros, cocineros, chefs, especializados sobre todo en la cuestión de los servicios. Pero si uno se va a los chinos de Ciudad de México, ya estás hablando de otro perfil de migrantes, en donde son empresarios, o pequeños empresarios, o comerciantes. Entonces, pues también vienen con cierto poder adquisitivo, llegan a ciertas zonas de la ciudad a rentar, a lo mejor no en condiciones muy cómodas, porque también van a dormir 15 personas en una habitación, ¿no? Pero, digamos, la comunidad respalda muchísimo su propio sistema migratorio. Y no sé, no he visto por ahora, no me ha tocado un caso que haya requerido protección internacional. La población hondureña sí. ¿Por qué? Porque las condiciones de salida están hablando de una fuerte, de una expulsión, ¿no? Por las condiciones de violencia en todos los niveles, ¿no? Desde violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia estatal y también la violencia por cuestiones de criminalidad. Entonces vienes de un contexto en donde además los mercados de trabajo son sumamente precarios, ¿no? Entonces ya vienes bajo ciertas condiciones, no vienes visado en muchos de los casos, y pues eso te pone en una situación pues que confronta, ¿no? La realidad de ayuda y la necesidad de protección internacional para las personas que salen de Honduras. Y luego, pues bueno, también la meta, ¿no? De llegar a Estados Unidos o de querer cambiar el proyecto migratorio y quedarse mejor en México, pues también coloca en otro tipo de contexto completamente distinto a estas poblaciones de la población china. Desde la migración centroamericana hasta pues, la migración asiática, ¿por qué crees que sea propicio para que las migraciones vengan? Ok, bueno, creo que, digamos, si lo vemos como si el área metropolitana de Monterrey fuera un lugar de atracción, pues yo creo que hay varios elementos que lo permiten. Y en específico, nada más voy a hablar de la población hondureña, no sé los demás. Pero creo que uno tiene que ver con el lugar geográfico que ocupa Monterrey, área metropolitana de Monterrey, ¿no? Por un lado, sí pasa por las principales rutas de migrantes. Entonces, la ruta del Golfo, pues Monterrey se vuelve como una gran ciudad que además por sus características tiene empleo, ¿no? Y eso es algo que incluso en las entrevistas se puede escuchar reiterativamente, ¿no? Las narraciones de las personas. Es que me dijeron que en Monterrey había trabajo. Es que había trabajo. Entonces, si ellos, uno de los motivos por los que salen de Honduras es porque ya no podían insertarse en el campo laboral o estaba siendo muy difícil continuar trabajando por cuestiones de violencia, pues lo primero que necesitas es un trabajo, ¿no? Entonces, las características de la ciudad, y luego, si tú en algún momento tenías proyectado ir hacia Estados Unidos y en el camino te encuentras Monterrey, pues a lo mejor Monterrey y el área metropolitana están siendo un espacio en el cual, o una de dos, es de tránsito, ¿no? Para irse a Coahuila o para irse a Tamaulipas, ¿no? En específico Nuevo Laredo, Reynosa, pues estás aquí unos días, descansas y te vas, ¿no? Y haces uso de los servicios también existentes al migrante, ¿no? Que son los albergues, que son las asociaciones, ¿no? Y continúas con tu viaje. Otra opción es que quizás no quieras solo verlo como una cuestión de tránsito y que digas, pues este lugar me ofrece ciertas condiciones en donde yo puedo trabajar un tiempo, en lo que decido no si continuar el camino. Y a lo mejor estar un par de años en el área metropolitana y luego continuar con el proyecto inicial desde que se salió de Honduras. Y finalmente ver que, pues yo quería ir a Estados Unidos, pero pues aquí ya me está yendo bien, empiezan a tener familia, empiezan a tener una inserción mucho mayor,
se empiezan a acoplar, un proceso de adaptación también cada vez a la ciudad, a la gente, a la cultura. Entonces dicen, pues creo que mejor me quedo, o por lo menos me va a quedar una temporada bastante larga en Monterrey. Entonces hay personas que ya llevan muchísimos años viviendo acá en la ciudad, ¿no? Que pueden llevar más de 10 años, ¿no? Incluso, digo, sé que hay personas que hasta pueden llevar hasta 20, ¿no? Pero, digamos, en términos de campo, ¿no? De mis entrevistados y la gente con la que he tenido oportunidad de conversar, todavía no me ha tocado como de esas viejas oleadas, ¿no? Son más recientes, de unos 8 o 5 años para acá. Pero sé que hay una población que ya lleva muchos años, que ahora también están llegando muchas personas y que han visto como un lugar, bueno, pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? A lo mejor no tengo tan planeado algo, pero me quedo acá porque me parece atractivo por los mercados laborales existentes, por los vínculos familiares y bueno, también no se puede olvidar como un corolario aparte que es importante, que mucha gente viene ya con la condición de refugiado o que ya está solicitando la condición de refugiado aquí en Nuevo León y pues se ha convertido también en un punto estratégico porque ya hay instituciones muy fuertes, ¿no? La presencia de Naciones Unidas a través de la Organización Internacional para las Migraciones, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Y que ya existan asociaciones, que existan diferentes instituciones de apoyo a las personas refugiadas, pues eso también hace un poquito más fácil pensar que Monterrey es una vía. Y luego si tienes ya a migrantes históricos, pues la comunidad llama, ¿no? Entonces, pues vénganse para acá. Y el flujo de información también funciona, ¿no? O sea, a veces se nos olvida eso, pero dentro de las redes sociales tecnológicas y de las redes sociales de cara a cara y del vecino, y del primo, del conocido y el que conocí en Tapachula, pero ya se fue a Monterrey y me dijo que mejor en lugar de irme a Tijuana me vaya a Monterrey, ¿no? O sea, también cómo fluye la información, los apegos es importante para que ahora Monterrey se esté convirtiendo en un lugar muy importante de destino o por lo menos yo lo llamo de proceso de establecimiento, ¿no? Porque si bien la gente a veces, muchas veces no sabe si se va a quedar o no se va a quedar y esto va a ser un destino para siempre en su vida, por lo menos sí ya están viviendo procesos de establecimiento importante. Metropolitana de Monterrey en un futuro pueda ser como una ciudad intercultural o una ciudad santuario. ¿Tiene los elementos? Buena pregunta, ¿no? Porque eso ya es también cuestión de política pública y política migratoria. Ojalá, ¿no? Muchas ciudades fueran ciudades santuario y demás. Yo creo que sí es viable, ¿no? Siempre y cuando exista un ejercicio de política, ¿no? O sea, que haya grupos organizados, o sea, sociedad civil, las instituciones que se encargan al respecto de los temas de migrantes, y los propios migrantes también asuman su papel activo dentro de su ejercicio de derechos, pues yo creo que sí puede ser viable que Monterrey se convierta en una ciudad santuario, o por lo menos que tenga un enfoque de multiculturalidad y de inclusión bastante importante. Perfecto. Bueno, pues ya casi para terminar, pues no me queda más que darte muchas gracias por tu trabajo aquí en Paso Esperanza, que también nos gustó mucho toda tu colaboración, que es muy importante, y pues muchas gracias por estar aquí y mucha suerte, mucho éxito, que sé que la vas a tener en lo que sigue en cuestiones académicas. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto y muchas gracias por visitar nuestras redes sociales y cualquier duda, asesoría migratoria, si quieres ser voluntario, puedes acercarte a nuestra asociación civil para que conozcan más de todos estos temas de la migración y los derechos humanos. Muchas gracias.